Dios le bendiga. Esta mañana le voy a contar un sueño que tuve hace tiempo. Am, yo vivo en Boston, ah, y miré que el cielo se llenó de muchos, muchos, muchos aviones. Aquellos aviones eran color café bien claro y café un poquito más oscuro. Brown claro y brown un poco más oscuro. Se llenó, estaba lleno el cielo. Por supuesto, el cielo aquí en Boston estaba lleno de esos aviones. Y de repente miré que uno de ellos se puso frente a mí. Mientras yo lo miraba, él paró, estaba parado el avión, estaba detenido el avión en el aire, estaba cerca de mí, no estaba tan lejos. Los aviones estaban bajos. Y entonces ese avión se puso frente a mí y yo lo miraba. Entonces vi a mi mamá. Mi mamá hace muchos años, en el 1963, partió con el Señor, pero la vi al lado mío. Y entonces aquel avión quiso disparar su misil hacia mí, pero el misil no salió, fue detenido. Verdaderamente va a haber un ataque muy grande. El Señor lo está avisando. Dice un decir que en guerra avisada no muere gente, pero como siempre, Dios está ahí para cuidarnos. Dios está ahí para guardarnos. Y cuando recién yo había llegado aquí a los Estados Unidos, porque al nomás llegar yo a los Estados Unidos, lo que hice fue entrar a una iglesia, rápido. Yo llegué en 1989 aquí a los Estados Unidos, entré un 13 de septiembre de 1989. Llegué a Los Ángeles un 11 de septiembre. Salí del Salvador un 1 de agosto, porque yo estaba tan cansada que decían que me iban a mandar a traer, que no, que sí, que no. Y entonces esos días yo le dije al Señor, Señor, te voy a decir algo. Si tú no me mandas para agosto a los Estados Unidos, yo de aquí no voy para ningún sitio. Entonces me da risa porque el Señor dijo, ¿tú te quieres ir en agosto? Pues vamos, yo te voy a mandar en agosto. Y el mismo 1 de agosto me foto del Salvador. Y pasé 10 días en el camino para llegar aquí a Los Ángeles. Ah, fue una lucha terrible, pero llegué a Los Ángeles el 11 de septiembre y mi hermana había comprado el boleto y era un boleto muy caro porque de una noche para la otra había gastado $600 por ese boleto. Entonces la aerolínea no registra mi nombre el 11 de septiembre y entonces yo me quedé en Los Ángeles. Ya se había repartido toda la gente que venía conmigo. Pero recuerdo que cuando yo llegué a una montañita ahí, cuando llegamos a Tijuana, México, yo le dije al Señor, Señor, vamos 13 y los 13 vamos a entrar. Si uno falta, Señor, no nos mandes a ninguno.
Entonces nos agarró la migra de ahí de Los Ángeles, de Tijuana, y me dice, ¿cuánto traes? Yo le dije, bueno, $200. Me dice, ok, te va a servir, me dice, para la comida, para el regreso, porque te vamos a mandar en un avión. Le digo yo, de verdad, mira que yo quería volar en avión y si es de gratis, pues mucho mejor. Entonces, pero no, llegué aquí a San Diego, pasé por San Diego y llegué a Los Ángeles. Y yo preocupada porque no había visto a ninguna de mis familias por 11 días ya. Entonces me quedé sola. El que nos traía me llevó a casa de un familiar. Entonces ahí me quedé, esperé y llegó el día de viajar aquí a Boston. Y llegué un 13 de septiembre aquí a Boston. Entonces, pero lo que les quiero decir es que entré a la iglesia rápido. Conocí unos hermanos, conocí una iglesia y ahí me quedé por años. Empecé a estudiar la Biblia y empecé el ministerio. Entonces, mucho tiempo después tuve un sueño y en el sueño yo miraba una gran culebra arriba en el cielo, pero era, bueno, casi cubría el cielo completo, una culebra negra. ¿Y qué creen? La cabeza de esa culebra estaba aquí, precisamente donde yo estaba en Boston. Entonces, Dios me ha mostrado cosas y me seguirá mostrando cosas porque Él sabe que en mí puede Él confiar, como confía en muchos de ustedes ahí que me van a escuchar. Y verdaderamente he mirado cómo la situación ha ido empeorando cada día, pero ese sueño de esos aviones que cubrían el cielo era un ataque aéreo. Todos sabemos que en cualquier momento Estados Unidos va a ser atacado. Pero la iglesia del Señor seguirá porque, como les dije, ese misil lo quisieron disparar a mí y no salió. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos guarda de todo peligro. Él está con nosotros en todo peligro. Verdaderamente, aquellas palabras que el Señor me dijo estando sentada en el instituto, como les dije la vez pasada, no sé si se recuerdan. Lee Isaías 45:3. Isaías 45:3 dice, yo te mostraré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, que te puse nombre. Y en un programa radial estudié el libro de Isaías y me di cuenta que esas palabras se las dijo el Señor a Ciro. Ciro fue el rey que el Señor motivó para que sacara al pueblo de Babilonia y lo enviara de nuevo hacia Israel para que construyeran el templo. Y el templo de aquel entonces ya era un templo que dice que cuando le vieron lloraron.
lloraron de la tristeza. Muchas veces nosotros vamos a llorar mirando cosas que fueron y ya no son. Eso le pasó a Israel, pero construyeron el templo. Años más tarde el templo fue destruido otra vez, pero lo construyeron. Entonces el Señor le dice a Ciro esas palabras. Y me di cuenta estudiando que la palabra, el nombre Ciro significa pastor. Y yo recuerdo que fui a visitar a Puerto Rico y cuando llegué a Puerto Rico me metí de lleno a la iglesia. No tomé tiempo para andar de vacaciones. Me fui para la iglesia y Dios hizo milagros, Dios hizo obras. Y entonces los hermanos de allá en Puerto Rico me empezaron a llamar pastor. Yo dije, pastor, bueno. Entonces traje cartas de allá de Puerto Rico para levantar una obra. Y recuerdo que había un hermano que se iba a ir de la obra, pero yo no estaba buscando el puesto de él, sino que yo estaba buscándolo a él porque me lo habían dado como referido para que lo buscara, para que me ayudara con la obra que yo iba a levantar. Entonces lo llamé y después de muchas llamadas, él me vino a responder. Me dijo, hermana, yo no le voy a dejar mi obra a cualquier persona. Yo dije, cualquier persona, tú ni me conoces y me estás llamando cualquiera ya. Bueno, amén. Y hermanos, en ese tiempo que era el 93 ya, yo me había casado con un muchacho puertorriqueño. Am, entonces yo comencé a dar cultos allí en mi hogar con mis hijos que recién habían llegado. Yo ya tenía 27 años cuando llegué aquí a Boston. Y yo traje a los niños y empezamos la obra en mi casa con los niños. Y recuerdo que había una persona que cada vez que nosotros íbamos a tener el culto ponía una música pero tan duro porque nosotros no escuchábamos. Y yo le dije a los niños, vamos a orar, niños. ¿Y qué creen? Ese fue el primer milagro. Me dio tanta tristeza porque un día las cosas de ese hombre las encontramos en la calle. Lo sacaron, lo botaron, porque él no paró. Tampoco nosotros paramos de orar para que Dios hiciera un milagro y que nos dejara escuchar la palabra de Dios. Mi esposo, él, cada vez que él estaba bien todo el día, pero cuando nosotros íbamos a comenzar el culto, ya él tenía que estudiar. Entonces se metía al cuarto y no nos acompañaba. Nos dejaba solos. Pero ahí seguimos. Y pasamos un tiempo ahí. Recuerdo que un 28 de mayo, perdón, un 10 de mayo, yo tuve un local para la iglesia. Nos mudamos a ese local. Y lamentablemente por desobediencia y por que los hermanos decían, no, que busquemos otro local, que este local no es bueno, que este local aquí, bla, bla, bla. Porque el Señor me profetizó que ese iba a ser el local donde Él quería levantar la obra. Pero como yo fui desobediente, me mudé de local. Y ahí empezó el descenso hasta que los hermanos me botaron de la iglesia. Y no me votaron ellos, yo me fui, porque verdaderamente llegó un profeta diciendo que tenían que sacarme de la iglesia porque Dios así lo había pedido. Entonces, hermanos, después les sigo contando más de mi vida, pero ese es el sueño que yo tuve, que estaba lleno el cielo de todos esos aviones. Pero aquel avión cuando iba a disparar el misil para mí, no salió.
Dios te bendiga.